Estamos de vuelta en Noticieros Cable RB y bueno, como se lo anuncié desde muy temprano, está con nosotros, obviamente a través de la tecnología, vía Zoom, el diputado Edmundo Torres Cano, quien, bueno, pues es diputado del 11º Distrito con sede en Cárdenas y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, entre otras, un personaje destacado de la actual legislatura en San Luis Potosí. Y bueno, pues primero saludarlo, es por supuesto gran amigo aquí de Noticieros Cable RB. ¿Me escuchas? ¿Me ves, diputado? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Sí, por Un gusto supuesto. poder... Oye, pues en medio de todos estos informes de gobierno de la semana pasada, pues el Congreso del Estado aprobó la nueva ley electoral para San Luis Potosí. No es poca cosa, una situación muy relevante que por supuesto que hemos retomado aquí en este noticiero y bueno, pues es el objetivo de esta entrevista. Oye, pues sabemos nueva ley electoral. Bueno, mira, déjate platico. Esta ley electoral deviene de una sentencia de la Corte que Sí. teníamos que un plazo de un año para poder generarla. Yo presenté la iniciativa para crear la Comisión Especial de la Reforma Político-Electoral, la aprobaron mis compañeros diputados, y entonces empezamos con los trabajos de generar una política de apertura. Se hicieron foros regionales, estuvimos en Río Verde, en Tamazunchale, en Valles, en San Luis Potosí, en Matehuala, donde se fueron conjugando diversas propuestas. ¿Qué hicimos después? Tuvimos que generar una ley que tuviera sobre todo participación para los grupos vulnerables. ¿Qué son los grupos vulnerables? Son grupos que desgraciadamente a través de la historia han sido menoscabados. Las personas indígenas, personas con discapacidad, de la comunidad LGBT, inclusive jóvenes que todavía no tienen los espacios. ¿Qué logramos? Una ley electoral que no había sido socializada como esta. ¿Y qué es lo que tiene? Por ejemplo, quitamos la figura de alianzas partidarias, que era una figura donde por medio de un convenio se transferían votos de un partido a otro. En el caso, por ejemplo, de Río Verde, nuestro actual presidente municipal derivó de un convenio de coalición, de alianza partidaria, Sí. donde dos partidos firmaron y se transfirieron votos. Por eso hay regidores de uno y de otro partido. ¿Qué es lo que vamos a buscar con eso? Cada partido político, a partir de 2024, va a tener que buscar cómo generar sus votos para sí. Ya no van a ser por transferencia de un voto por medio de un contrato que hacen los presidentes de los partidos. ¿Qué más trae esta nueva ley? Subimos el umbral a 3.7% para alcanzar una diputación. ¿Y por qué 3.7? Somos 27 diputados, entre el 100%, cada diputado vale 3.7 en el Congreso local. Ahora, si quieren ser diputados, cada partido deberá lograr que lleguen a 3.7. ¿Qué también impulsamos? La 3 de 3, desde que eres candidato. Antes yo presenté mi declaración Sí, sí 3 lo de 3 recuerdo. Sí, claro. hasta que asumí mi cargo de diputado. Pero vamos a presentarlo ahora desde que eres candidato, para que los ciudadanos conozcan, oye, si pago impuestos mi candidato, cuál es su conflicto de intereses en caso de llegar al cargo, o cuál es su patrimonio para saber cómo llega. Vamos a empezarlo en la báscula desde antes de que asuma el cargo, desde que son candidatos. Mejoramos el sistema también para violencia en razón de género, para atender esta situación que luego se ha presentado lamentablemente en San Luis Potosí, y ahora el CEPAC y el tribunal van a tener un mecanismo más eficiente para evitar que se sigan presentando. Esto es como la parte formal, por así decirlo. Pero ¿qué más trae esta nueva ley electoral? Atención a grupos vulnerables. A partir de 2024 siempre habrá una persona indígena en el Congreso del Estado, que es un acto que, si bien ahorita tenemos a la diputada Bernarda, pero no era de carácter obligatorio. Así es. Y esta persona indígena es cuando menos. Todos los partidos políticos se establecerán un distrito electoral donde tendrán que participar con una persona indígena y naturalmente ganará una persona indígena. Pero adicionalmente, en las listas de representación proporcional, todos los partidos políticos deberemos de presentar una persona indígena, alguien de la comunidad LGBT, una persona con discapacidad y jóvenes menores de 30 años, con lo que se está impulsando que los grupos vulnerables vuelvan a tener esos espacios. ¿Qué más se generó esta ley electoral? En los comités distritales y municipales, donde hay predominancia indígena, quienes integren los comités, es decir, quienes organizan la elección, también tengan incluidas a personas indígenas para que organicen su propia elección Así es. y con ello tengamos una mayor apertura. Y jóvenes menores de 30 años, para que sigan participando y se vaya generando este relevo generacional que debe de existir en los procesos democráticos. Esto es a grandes rasgos lo que trae esta nueva ley electoral. Y sin duda es una ley histórica. Oye, me regreso al tema de los grupos vulnerables. ¿Se asegura su presencia en el Congreso
o solamente los partidos tienen que postular a candidatos con estas, vaya, características sociales, diputado? En el caso, por ejemplo, de personas indígenas, como va a tener que ser un distrito de mayoría, naturalmente va a tener un espacio, cuando menos. No establecimos en la ley la posición que debería tener, porque entonces estábamos en un conflicto de ver qué vale más, ser una persona con discapacidad o ser una persona Así indígena o es, ser una así persona es. de la comunidad. Y también hay una predominancia del tema de género. Entonces, tendríamos un candado de tiene que ser hombre, mujer. Y entonces, lo que se dio es esta apertura para que puedan irse incluyendo. En donde sí están, por ejemplo, en las listas de regidores, en las listas de regidores deberá de también considerarse a los grupos vulnerables. A nivel estatal, los partidos políticos decidirán en qué municipio lo tienen para que además sí lleguen, ¿no? Y que no solamente sea una propuesta que queda bien padre en la ley, pero no llegan. Van con como quedó en el esquema, va a haber una participación eficaz, por así decirlo, en la representación. Por supuesto. Oye, ¿consideras que este es uno de los grandes logros, esto de lo que estamos hablando, de los grandes logros de estas consultas a todo el estado de San Luis Potosí? Sí, a ver, se hicieron más de 130 sedes para los pueblos y comunidades Sí. indígenas para estas consultas. A personas con discapacidad también se hizo una consulta abierta. Traemos temas muy relevantes. Me he olvidado comentar, por ejemplo, nos había tocado ver a gente que va con silla de ruedas a las casillas y Sí. luego la mampara está muy alta. Entonces dice, oye, pues ponla, que vote aquí en la mesita donde están todos los funcionarios de casilla y la secrecía del voto, ¿dónde quedó? Así es. Vamos, ahora en la ley también se estableció que el organismo electoral deberá buscar mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad. ¿Qué también pasaba? Personas con alguna discapacidad visual, y entonces pues, no alcanzaban ni siquiera a ver la boleta, viene el nombre chiquititos. Ahora van a tener que buscar plantillas en braille Ujú. para que en todas las casillas estén y puedan saber por quién están votando. Eso es lo que se está generando en esta nueva ley electoral. Yo me atrevo a decir que es la ley más socializada que ha tenido el Congreso del Estado. Sí, por eso hablaba yo de lo histórico. Oye, y la disminución de los tiempos electorales, que es algo que también mucha gente Temazo, pidió y ¿no? que ustedes ya lo materializaron en esta ley, diputado. A ver, había dos propuestas, ¿no? Una propuesta era reducir a la mitad los plazos, Sí, pero llegamos a un consenso de que fueran a 2 tercios. Por ejemplo, el gobernador del estado hizo una campaña de 90 días, 3 meses, ahora sí. la campaña va a ser de 60 días. Presidentes municipales y diputados, la campaña duraba 60 días, ahora va a durar 40. Y en esa misma proporción de disminución, la reducción de las precampañas. La precampaña es el periodo donde los partidos políticos realizan sus procesos internos para elegir a sus candidatos. Y en el tema ya, en el calendario, el proceso de 2024 va a iniciar hasta la segunda quincena de enero. Segunda quincena de enero, sí, 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 oye, se adelantó, bueno, no se adelantó, se atrasó, más bien. ¿Estás tú de acuerdo con la disminución de estos tiempos? ¿Fue algo que tú recogiste, vaya, pues en Sí, campaña ahora que hay una estuviste? propuesta del Partido Verde reducir a la mitad. Yo les platicaba inclusive mi situación personal. A ver, el distrito 11 es un distrito de 10 municipios. Complejo. Y complejo que hubiera representado que fueras nada más en 30 días a recorrer 10 Sí. municipios. Entonces buscamos un acuerdo o un punto medio, sí señalarlo, para que fueran a 2 tercios. Y aquí sí quiero señalar, no hay, desgraciadamente, todavía una disminución del tema presupuestal, porque eso es un Presupuestal. tema federal. Claro. Y estamos atentos todavía de la reforma federal que vaya a derivar en una modificación para esta situación, ¿no? Pero sí hay que aclarar qué vamos a tener que hacer, imaginar cómo hacer más efectiva una campaña que tenga más impacto en menos tiempo. Sí, por supuesto. Que se puede hablar de temas digitales, aunque pues tú sabes y lo conoces bien por tu distrito, pues hay una enorme diferencia de accesibilidad a la tecnología en uno y en otro municipio, ¿no? Pero bueno, espero que las cosas mejoren en un año más. Esta ley ya estará válida para las elecciones del próximo año, perdón, del 2024. Sí, el proceso electoral empieza el próximo año, en septiembre Sí, del sí, sí, sí. próximo. Lo pasamos a octubre del 2023 y ya estará funcionando esta nueva ley. Ya no hay, no va a haber modificación alguna. Se quedaron cosas fuera, diputado, cosas Creo interesantes que hay que todavía podrían que se analizarse en pueden un mejorar. futuro. Creo que todavía hay cosas que se pueden perfeccionar. Luego la gente decía, oye, ¿y por qué cada vez o Lo cada cambian. rato hacen lo de la reforma electoral? Sí, Porque las leyes electorales son perfectibles y nos vamos dando cuenta que hay cosas que no teníamos previstas antes y que ahora tienes que buscar, por ejemplo, el tema digital, de cómo ir mejorando.
Nos falta mucho, sobre todo el tema de la urna electrónica, porque decíamos, San Luis Potosí tiene realidades muy diferentes. Sí. Esperemos que en los próximos años ya tengamos una urna electrónica y nos salga más barato todo el proceso electoral, que pueda tener mayor certeza, pero, como tú bien nos señalas ahorita, garantizando que todo el Estado tenga esta accesibilidad, inclusive hasta de energía eléctrica, porque hay lugares en los que desgraciadamente todavía no tenemos ni siquiera esta situación básica. Así es. Oye, representan municipios con alta migración, Rayón, Cárdenas, Tamazopo, Ciudad del Maíz. Había una propuesta del diputado Ramón Torres de esta situación del diputado migrante. ¿Se analizó? Se analizó y quedamos, es un tema muy importante. Sí. El diputado migrante es una persona que es binacional en realidad, que es mexicano, que se va a trabajar a Estados Unidos y que pudiera ser también votado. Cualquiera de nuestros paisanos puede ser votado en México. Y lo que se estableció era, no teníamos un mecanismo certero, sobre todo inclusive para hacer campaña en Estados Unidos o algún otro país, Claro. para dar esta oportunidad. Y en la Constitución local no traíamos el tema de la votación para diputados. Sí lo tenemos para gobernador, pero nos falta todavía hacer la adecuación en la Constitución para dar esta oportunidad de generar el diputado migrante, que solo podría aplicar para la representación proporcional, no para un distrito específico. Entonces, esto quedará, vaya, en el tintero, ya no para ese proceso electoral, será para el siguiente. Exactamente, estamos todavía, pudiera haber algún tema de modificación, pero no podría tener algún alcance sobre personas con discapacidad o personas indígenas. Excelente. Oye, entonces, pues temas centrales, las alianzas partidistas, aumentar este porcentaje de votación para elegir diputados, el tema de los tiempos electorales y por supuesto una enorme histórica inclusión de los pueblos originarios y de las personas vulnerables a través del tema electoral, diputado. Sí, traemos una deuda pendiente con ellos, todavía creo que faltan muchas cosas por hacer y para que nos demos una idea son más de 330,000 personas indígenas en nuestro estado. Sí, es un montón. Tres distritos indígenas, más de 150,000 personas en el estado tienen alguna discapacidad que luego no han sido visibilizadas y creo que nos hace falta todavía seguir empujando estos espacios de representación, no solo en los cargos de elección popular, sino en todos los temas de administración pública. Logramos inclusive, como bien te señalaba, que el órgano electoral también tenga esta participación, pero nos falta que toda la administración pública abra estos espacios de participación, no solo a la hora de votarse, sino también desde cómo se organizan las elecciones y en realidad desde cualquier área pública, que también tengan estos espacios en el sector privado, que las personas con discapacidad tengan mayor participación, personas indígenas, que tengamos todavía esta interculturalidad sin que tengamos que relegar a las personas indígenas. Sí, por supuesto. Y qué bueno que esto ya está en la ley. A veces pues se dejaba a libre albedrío, ¿no? Quien quisiera hacerlo, quien pudiera, pero ahora pues ya a través de este orden que le dan ustedes a las cosas, pues tendremos sin duda pues una mejor convivencia social y política. Diputado, muchísimas gracias. Pues estás como pez en el agua ahí en esa comisión de puntos constitucionales, por supuesto, y esperemos abrir el diálogo para otros temas, ¿no? Sobre tus otras funciones y otros logros en la legislatura. Pues si me lo permites, hacemos el compromiso para la siguiente semana, si tu agenda lo permite. Claro que sí, con mucho gusto y estamos para servirles. Por supuesto. Muchas gracias y saludos hasta la capital. Debe estar lloviendo y con frío, ¿no? Exactamente, y creo que también en la zona media. Él me tocó buena lluvia. Está fresco. Muchas gracias. Muy buenos días. Excelente fin de semana, diputado. Hasta luego. Un abrazo. El diputado Edmundo Torres Cano, quien es diputado del 11º Distrito con sede en Cárdenas.